Caso Macedonia. Historia de una persecución. Episodio 3. Ya nada es como antes. Yo recuerdo el día que empezó el juicio porque la imagen era bastante impactante. A un lado había 16 personas, 16 hombres sentados pendientes del juez y del tribunal y al otro lado estaba Ranea, estaba solo. Él quería sentarse solo porque no quería mezclarse con aquella gente y de hecho fue el único policía que estuvo sentado, que llegó hasta el juicio y la verdad es que esta situación él contaba que la vivía con mucha angustia de verse entre personas que tenían antecedentes, delincuentes, y él el único policía, a pesar de todos los que habían estado imputados, el único que estuvo en ese juicio. Bueno, en el juicio él defiende su inocencia, los agentes de asuntos internos y la fiscalía continúan en su tesis de que él está a sueldo de una banda de traficantes. El entonces responsable de la DAI, los asuntos internos de los Mossos d'Esquadra, sostiene en sede judicial que Ranea facilitaba información a dos narcos. A la vista de la investigación, los señores Crespo e Iván Núñez tenían el perfil de confidentes del señor Ranea. Bueno, no sé qué información le facilitaban al señor Ranea realmente de las intervenciones telefónicas. En ningún momento le dan ningún tipo de información. Siempre son ellos los que piden y los que Ranea responde de lo que se deriva de las intervenciones telefónicas. También es verdad que se ven muchas veces, tienen encuentros también de lo que se deriva de las intervenciones telefónicas y en un par de veces comprobadas por informes operativos, pero no parece, es que es un criterio. Sí, podrían facilitar la información, pero de lo que se infiere de la investigación, ellos le piden al señor Ranea siempre y el señor Ranea. El Ranea lo vuelve a negar todo ante el tribunal. Bueno, soy el único policía que está aquí. Lo que ha explicado mi letrado no me voy a repetir. Solamente que soy inocente, que todo lo que declaré en esta sala es verdad y que yo tengo que mañana ir a trabajar, tirar de la pena de banquillo y vía crucis y recomponer otra vez mi familia. Josep Lluís Trapero declara como testigo. ¿Tiene usted conocimiento de que el señor Ranea en alguna ocasión haya actuado irregularmente o contra el interés del cuerpo de los Mossos d'Esquadra? Teniendo conocimiento yo, no. ¿Tiene usted conocimiento de si el prestigio del señor Ranea dentro del cuerpo era un prestigio alto? Es como todo. Esto es un cuerpo muy grande, depende a quién le preguntes. Pero en general, pues un investigador, una persona, especialmente de los investigadores, podríamos hacer dos tipos, ¿no? Los que se mueven más en lo que es en la prueba, un investigador más punto racional o sí, que se mueven en el texto de la prueba, y luego es el investigador más de calle. Ranea responde a este segundo perfil. Le pregunto si tiene usted conocimiento de que diversas unidades de Mossos en diferentes ocasiones han pedido, digamos, colaboración, ayuda al señor Ranea precisamente por ser un investigador de calle. Sí, y es una persona que lo conocí en Figueras y era, de hecho, los primeros grupos docents que se llaman, que es el dentro de seguridad ciudadana, el que va de paisano, y tenía mucho reconocimiento en ese ámbito. Siguiendo esa definición de qué tipo de policía es Ranea, el exjefe de la unidad de anticorrupción de los Mossos, Antoni Salleras, explica que Ranea lo que hacía era su trabajo. El señor Ranea tuvo un contacto fuera de la comisaría con unos señores, seguramente relacionados en algún mundo delincuencial, en un bar-restaurante cerca de la comisaría. Claro, ahí llega a la conclusión de que lo hace tomando medidas de precaución que podrían dar a entender que esconde algo. Bien, yo aquí tengo que decir dos cosas. Una, la relación con confidentes es normalmente con gente que está relacionada con el mundo de la delincuencia, porque si no, no pueden ser buenos informadores. Pero es que después, el hecho de quedar fuera en persona, fuera de las dependencias policiales, y volver y trasladar esa reunión a sus jefes es lo que el protocolo nos dice cuando nos lo enseñan afuera de la policía. Por lo tanto, la DAI también obvia que lo que dice el señor Ranea en ese momento es lo que hacemos todos los investigadores que tenemos reuniones con colaboradores. Hacerlo en persona, fuera de la comisaría y no hablar por teléfono.
Tanto Trapero como Salleras responden también sobre el papel del confidente Carbajo. Que si durante todo el tiempo en que el señor Gutiérrez Carbajo colaboró con usted, ¿yo observó indicios de que fuera un traficante de drogas, que tuviera a su disposición una organización criminal para traficar con dichas sustancias? Bueno, colaborar con usted es una manera, conmigo no colaboraba en todo caso con el cuerpo de Mossos sí. Y con la Fiscalía, que era para quien trabajaba. Y no, obviamente, si no hicimos ningún tipo de actuaciones porque no observamos contra él, es porque no observamos, al menos desde nuestra perspectiva, ningún indicio en ese sentido. Vale. Durante las intervenciones telefónicas que su equipo realizó, ¿se intervinieron conversaciones del señor Manu Gutiérrez Carbajo con alguna otra persona? El señor Gutiérrez Carbajo no fue intervenido en las diligencias que mi unidad estaba dirigiendo. ¿En alguna de estas llamadas el señor Gutiérrez Carbajo hablaba de traficar con drogas? No. En el juicio quedó demostrado que había agentes de asuntos internos que en algunas de las escuchas registradas ni siquiera reconocían su firma, lo que se llama su número TIP. Lo cuenta el abogado de Ranea, José María Fuster Fabra. Claro, había unas transcripciones mal hechas y entonces, claro, un número de un TIP que aparecía en muchas transcripciones llegó a juicio y yo le pregunté, oiga, ¿usted ha hecho estas transcripciones? Y me dijo, no. Digo, ¿cómo que no las ha hecho usted? Si aquí aparece su TIP. Dice, bueno, es que como ahí estábamos mucho, alguien debió utilizar mi TIP. Escuchar una conversación, seleccionarla y transcribirla para aportarla a un juzgado, no es algo que digamos uno puede coger y decir, no, bueno, lo hago yo pero lo firma el otro. Hombre, eso no. Es el que la escucha, el que tiene, digamos, entre comillas, que acreditar que lo que está escuchando es verdad y lo que está transcribiendo que es lo que va a llevar al juez, ¿no? Se destapó además quién era el famoso cordobés que salía en algunas grabaciones. Y no era Ranea, como apuntaban los informes. Resulta que en los informes de asuntos internos de los Mossos d'Esquadra se decía y se identificaba a Ranea como un personaje del que hablaban los narcos al que le habían puesto como mote el cordobés. Pues bien, buceando en la causa y en una causa paralela, resulta que asuntos internos de la Guardia Civil había identificado a un guardia civil sospechoso también de algunas conexiones con narcotráfico, al que llamaban el cordobés. Y el propio informe de la Guardia Civil de Asuntos Internos identificaba con nombre y apellidos a esa persona a quienes los narcos llamaban el cordobés. Entonces llamamos a los de Asuntos Internos de la Guardia Civil para decirles, oiga, ¿ustedes hicieron este informe? Pues sí, nosotros hicimos este informe. ¿Ustedes identificaban a esta persona como el cordobés, que era la persona que tenía contacto con estas otras? Y lógicamente Asuntos Internos de la Guardia Civil dijo, sí, está identificado y es este miembro de la Guardia Civil. Obviamente no era Ranea. El abogado Fuster Fabra acabó agotado en esta causa. Yo he hecho decenas de juicios contra ETA. Fui abogado en el juicio del 11M y puedo decir que este ha sido uno de los juicios más duros de mi vida, porque era una carcasa perfectamente vestida para hacer aparentar una cosa que no era así. Y en consecuencia tuvimos que destruir palmo a palmo y prueba a prueba. El 23 de septiembre de 2022, 6 meses después del juicio y 13 años después de haber empezado el caso, la Audiencia de Barcelona hace pública su sentencia. Bueno, la sentencia absuelve de todos los cargos a Ranea y viene a decir que en realidad él lo que estaba haciendo era trabajar como policía, que él efectivamente tiene conversaciones con confidentes, con gente que está vinculada al mundo del narcotráfico, pero que su objetivo, él nunca pierde de vista que es policía y que lo que quiere es pues obtener información para perseguir delitos. Lo que dice la sentencia es que en esas conversaciones que tenía a cambio de información les hacía creer que iba a intentar ayudarles, que iba a intentar ver si podía beneficiarles, pero que luego a la práctica nunca lo hizo. Y dice que no solo no ha quedado probado que cobrara dinero de ese grupo de traficantes, sino al revés, que nunca cobró un euro de Manuel Gutiérrez Carbajo ni del resto de los acusados. Es muy interesante la sentencia porque nos pone frente a frente con un asunto muy complicado que es el manejo
las fuentes policiales en este caso, ¿no? Y de los confidentes. El policía pues está en una posición delicada, ¿no? Porque tiene que mantener a la otra persona hablando, contándole cosas, obviamente sin cometer ningún delito y sin traspasar ciertas líneas, ¿no? Y eso es lo que dice la sentencia que hace Ranea en el caso Macedonia. Las magistradas que firman la sentencia dicen que tenía relación con amistades peligrosas, eso lo dicen así, que estos contactos entre confidentes y policías siempre se mueven en aguas turbias. El caso es que Gutiérrez Carbajo llamó 200 veces al mayor Josep Lluís Trapero, le pidió protección al sentirse amenazado, pero a pesar de todo esto, para las juezas, eso entra dentro de las deferencias que se pueden tener, los policías se pueden tener con los confidentes a cambio de información, en el sentido de que, bueno, yo te pido información de cosas muy delicadas y a cambio, bueno, pues tú me puedes llamar y decirme que te sientes amenazado y yo puedo intentar, bueno, que una patrulla de los Mossos pase por delante de tu casa. A Ranea, 5 días antes de que la absuelvan, yo le llamo para decirle: estás absuelto. Porque a Dios gracias tengo información de primera mano según la cual tengo la íntima convicción, la certeza absoluta de que el tribunal le ha absuelto. Él se rompe a llorar, naturalmente hasta que no tuvo la sentencia 5 días después. No sacó toda la porquería que tenía acumulada, todo el vinagre que tenía acumulado en su interior durante estos 12 malditos años. Y recuerdo, bueno, acongojado, sin poder hablar, llorando como un niño. Además, un tipo tan grande, tan fuerte, tan hombretón, ¿no? Cuando ves llorar a un hombretón, ¿no? Pasa como con los ancianos, ¿no? Cuando ves llorar a un viejo, se te rompe el alma, ¿no? Pues fue tremendo. Y al cabo de unos días, él se desenchufó del mundo, se reencontró con sus hijos. Y al cabo de unos días nos vimos y, bueno, yo creo que nos dimos un abrazo interminable. Ese día, el 23 de septiembre, el subinspector José Ranea ponía fin a su espera. Me vengo abajo. Soy un muñeco roto. O sea, porque encima la espera fue muy... 6 meses. Cada día mirando, cada día, no sé qué, cada día. Un muñeco roto. Una sensación de llorando con mis hijos. Llegaron de trabajar por turnos. No estaban todos. Y venga a llorar, y venga llamadas, y ardiendo el WhatsApp, ardiendo. Bueno, te das cuenta de... No empiezo a valorar quién lo hizo por interés y quién lo hizo. Al final cada uno sabe. Pero ese día fue... Y soy de esas personas, de esa que, bueno, cuando tienes cuando hay que a la lucha, a luchar. A luchar me refiero a investigar, a demostrar, cuando ya estás... Es que cuando te viene el bajón, cuando te quedas sin fuerza, cuando empiezas a decir... ¡Buah! Bueno, supongo que es ser humano, el poder descansar. El poder descansar. Fueron casi 13 años investigado, perseguido. Vía Crucis. Una cruz... durante muchos años, con muchas estaciones, con mucho desgaste por mi parte en lo que era averiguar la verdad, sacarla a flote, y mantener una familia, porque también están las otras víctimas, mis hijos, mi familia en general, la gente que me quiere, porque te podría decir. Pero eso sobre todos, porque de mis hijos que también estuvo, mis amigas, mis amigos, los que me quieren de verdad, mi madre también. En fin, seguramente mi padre no, porque mi padre ya no estaba, mi padre ya falleció. Estas víctimas han sufrido mucho. Este recuerdo, el de sus seres queridos, es el más delicado del encuentro que tenemos con Ranea. Cuando salí de prisión, fue en diciembre, pasé Navidades, viene Carnaval, 2 carrozas dedicadas a mi tema. Y un ninot y tal, que era yo, en fin, y yo tuve que coger a mis hijos y irnos corriendo de la... Después ellos tuvieron que ir al colegio y aguantar, mira, un par de... Esto dedicado a tu padre. O sea, es que hay mucha cosa. Su mujer murió de cáncer durante todo este proceso. Nunca llegó a saber que Ranea iba a ser absuelto. 2018, Día de Reyes. Pero bueno,
La vida es así. Esto es una cosa que nos vino y ya está. Pero lo demás, pues, y tirando de mis hijos también, con ese trauma, con otro trauma, bueno, lo mejor que se puede. Ni lo normalizas. Cuesta, pero lo normalizas. Lo normalizas dentro del dolor y haciéndote el fuerte, haciéndote el venga, pa'lante, venga, pa'lante. Me caigo, me levanto. Es mi lema. Me caigo, me levanto. No tengo ganas de llorar. He llorado mucho ya. Yo tengo mucho carácter. Paso de diésel a gasolina si no, no podía haber estado donde me he metido. Pero mi familia, eso, lo que ha pasado. Y el sufrimiento de la madre de mis hijos. Y eso, pues, y las arremetidas de la obstrucción, ¿sabes? Y la presión hasta empeora mucho. Y bueno, se ha pasado mucho. Pobre, es que... Esto es algo que lleva puesto en la mochila Ranea de por vida. Yo estoy seguro de que el clima de dureza emocional que se vivía y que se mascaba en aquella casa durante todo aquel tiempo, lo voy a decir de una forma suave, no favoreció en nada el proceso de la larga enfermedad que irrumpió en la vida de la esposa de Ranea. Al contrario, yo creo que colaboró a que esta mujer acabara falleciendo a consecuencia de la evolución de un cáncer que iba floreciendo en un clima absolutamente ténebre de aquella casa, ¿no? Y esto no era culpa de Ranea, era culpa de los que habían puesto ahí a Ranea en aquella situación. Más allá del apoyo incondicional que pueden dar los seres queridos, Ranea se sintió muy solo en todo este tiempo, sobre todo entre sus compañeros Mossos. Muchos desaparecieron. Sí. Ranea los tiene apuntados uno tras otro. Sí. Y los que no. Pero hubo una parte del cuerpo que sí, porque hay un elemento de cobardía que es consustancial a la condición humana. Y ¿no? A mí decía mi padre que en la guerra entre el bien y el mal, los que están en medio van con ellos, ¿no? A mí los equidistantes, los que soplan, los que cuando vienen, que el mando policial que recibe la visita de un policía de base, y le dice, mire, mi comisario, tengo datos de una red de tráfico de opio que afecta a políticos del partido tal. Y en vez de decir, vamos a por ello, sopla, ¿no? En Cataluña decimos bufa, buf, pues te encuentras en una situación dantesca. Y hay muchos mandos que soplaron cuando pasó lo de Ranea. Y se quedan de medio. ¿Pero usted conocía a Ranea? Bueno, en realidad no lo conocía tanto. Sí, pero usted trabajó con Ranea, ¿no? Pero tampoco ahora no recuerdo muy bien. El entonces director general de la policía, Joan Delort, expedientó a Ranea, le echó temporalmente hasta que no hubiera una resolución clara judicial, y él se quedó pues sin trabajo, sin aquello que se llama, ¿no?, sin sueldo y sin trabajo. Hay un mínimo, cobran un mínimo para seguir viviendo, y al cabo de un tiempo un comisario le permitió, después de que él luchara mucho, que Ranea volviera a Barcelona, a un despacho en el que no tenía acceso a las bases de datos. Tenía allí una mesa en un despacho, pero claro, esto no es digno, o sea, le dejaban volver al cuerpo, pero le tenían como controlado, ¿no? O sea, le habían cortado el acceso a todo, ¿no? Y eso, generaba sensación de desconfianza para sus compañeros, pero a él le daba una sensación de injusticia total. Y finalmente fue el actual jefe de investigación de los Mossos, de la Comisaría General de Investigación de los Mossos, Ramón Chacón, quien de algún modo le hizo un sitio a su lado en la comisaría de Vilafranca del Penedès. Asuntos internos de los Mossos entonces, era un sector manifiestamente enfrentado con el sector que los Mossos empezaba a liderar trapero. Y de alguna forma Ranea se le asociaba con el sector trapero. No sé por qué, porque me consta que si ha tenido relación ha sido más bien mala que buena, Y lo sé por los dos. Lo que pasa es que sé que los dos son bastante señores, se respetan, y es el propio trapero que cuando ya es comisario jefe de los Mossos repone en el puesto al señor Ranea, con quien no tiene una especialmente buena relación, pero sabe que es honrado. El caso Macedonia tenía como objetivo al mayor Josep Lluís Trapero. El juez Aguirre imputó a sus hombres de anticorrupción. Y yo creo que pasara esto, que se llegara tanto a la cúspide, dejó a Ranea muy solo, como un subinspector de Vilanova y la Geltrú que a ver qué habrá hecho, Porque Ranea, desde el principio que entró en la policía catalana, se ganó el respeto, la confianza y el cariño de sus compañeros de base, pero también de sus mandos.
Pero cuando ocurrió esto, se quedó bastante solo. Es decir, mucha gente evidentemente le dijo, oye, lo siento, me sabe mal, pero el hecho de que entrara en prisión durante 2 meses, el hecho de que fuera un policía de calle de estos que se la juegan, de que bajan a los fondos, de que conocen a malos y todo eso, en contraposición de los policías que están más en el despacho y que no se mojan tanto, hizo que alguna gente, algunos policías e incluso algunos mandos desconfiaran de él. Y eso creo que le llevó a mucha solitud y a algunas injusticias. Una anécdota muy buena fue una compañera y 3 compañeros que cuando yo salí, ante la prohibición de que fuera nadie, no obedecieron y dijeron: mi vida personal, hago lo que quiera y este es mi amigo y este para nosotros no ha hecho nada, y se presentaron en la puerta de prisión para verme salir y darme un abrazo. Estas amigas y estos amigos, pues hay que tenerlos en cuenta, porque aquí te enteras quién son tus amigos, quién lo parecían y no lo eran, y quién aparecieron cuando no los esperabas. ¿Alguien te ha pedido perdón? No. Nadie. ¿Y lo esperas? No, mejor no esperar nada. Si viene, pues yo creo que hay cosas en la vida que más que un perdón es tener un reconocimiento. Reconocer que esto no se hizo bien. Alguien, desde mandos superiores hasta los mismos, no lo hicieron bien. Y claro, cada uno asuma sus responsabilidades. ¿Y qué no va a pasar? ¿Guardas rencor? Buena pregunta. Sí, pero sé gestionarlo. Hay cosas que me hacen mucho más felices que ese rencor. ¿Cómo no vas a tener rencor con unas personas que llevan el mismo escudo que tú, que trabajan lo mismo que tú? ¿Cómo no voy a tener rencor? ¿Entiendes el dolor que expresa cuando dice, joder, es que fueron los míos? Sí. Eso se llama traición. Me decía David Martínez Madero, el que fue fiscal anticorrupción y que luchó lo indecible desde su posición como fiscal anticorrupción para que la Fiscalía se diera cuenta en aquella fase inicial que estaban cometiendo un error de apoyar al juez. Me decía que lo peor de la condición humana la albergan aquellos personajes que él definía como los obedientes preventivos, que son aquellos que no necesitas la orden de un jefe para no hacer algo. Tú mismo, sin que te lo diga el jefe, ya te pones el freno, te cuartas o miras para otro lado, ¿no? Ranea es una víctima de muchos obedientes preventivos. Las consecuencias del caso Macedonia van más allá del precio personal y profesional que ha pagado el subinspector Ranea. La sentencia, que aún no es firme, apunta directamente a lo que se había hecho desde los órganos policiales y judiciales con el agente. La sentencia es muy dura contra Asuntos Internos, de hecho arremete fuerte y también contra el juez, les acusa de hacer una investigación prospectiva, es decir, tú tienes una sospecha y a ver qué sale. Y las investigaciones judiciales bien hechas no tienen que ser así, te tienes que basar en pruebas concretas. El juez llegó a autorizar el pinchazo de unos 80 teléfonos y el tribunal considera que eso fue totalmente desproporcionado. La sentencia también deja claro que había una evidente animadversión de los Mossos con el juez Aguirre. Y es un hombre ahora mismo desacreditado, me consta, porque he hablado con un montón de compañeros de la ciudad judicial, compañeros de instrucción del señor Aguirre, un hombre hace ya muchos años desacreditado, y él lo sabe. Es decir, el bofetón extraordinario que ha supuesto la absolución. Es decir, no solamente han absuelto a todos, menos a 4, a los que llevaban la papelina, ¿no?, a los 4 delincuentes comunes de turno, no solamente han absuelto a Ranea, a Carbajo, etcétera, etcétera, sino que además la sala ha anulado por ilegales, por inapropiados jurídicamente, más de una docena de autos del juez. Es decir, en 12 ocasiones o muchas más ocasiones, Aguirre puso negro sobre blanco cosas que eran jurídicamente inexactas, irregulares o ilegales directamente, hasta el punto de ser anuladas por un órgano superior. Por lo tanto, no podemos hablar de una sentencia injusta contra el juez Aguirre, no. Lo injusto fue no habérselo parado 11 años antes. Es que hay jueces que entienden una absolución como una derrota, y hay fiscales que entienden en la constatación de la inocencia una derrota. Esto no debería ser así. Aguirre es el juez que lleva el caso Bolov, que es una macrocausa con muchas líneas de investigación que arrancó hace pocos años. Es el presunto desvío de dinero público de la Generalitat para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo, la supuesta trama rusa del Procés o negocios de algunos políticos. Es decir, es un juez que a día de hoy, a pesar de esta causa, que ha sido totalmente fallida y que se ha visto que es un bluff,
pues sigue llevando casos muy, muy relevantes. La imagen de los Mossos d'Esquadra quedó tocada con el caso Macedonia. El caso Macedonia en su momento lastimó un poco la imagen de los Mossos, sobre todo cuando el juez Aguirre iba tan directo contra el Josep Lluís Trapero, porque eso creó una dinámica de dudas sobre el trabajo que podía estar haciendo la policía, sobre todo a la hora de investigar a posibles traficantes de drogas. Y se vendió siempre como la gran trama de corrupción policial en Cataluña, sobre todo pues, liderada por la Guardia Civil, por Mossos d'Esquadra, con alguna relación también había allí con Guardia Urbana, Policía Nacional, es decir, sí que hizo un poco de daño. Poco después se depuró Asuntos Internos. Ya al cabo de poco tiempo entró en el govern el conseller Felip Puig y se encargó directamente de aquel equipo de Asuntos Internos que había llevado la investigación de Macedonia, relevó a los policías por otros miembros y uno de los que estuvo dirigiendo los atestados y que se reunía con el juez Aguirre y que seguía sus órdenes está actualmente en un grupo de antidisturbios. Con lo cual, en todo caso, autocrítica pública no ha habido, o no me consta que haya habido, pero sí reorganización interna a partir de un caso que ha sido muy grave, ¿no? Hemos ofrecido a los Mossos d'Esquadra y al juez Joaquín Aguirre participar en este reportaje, pero no han querido, han declinado. En cualquier caso, las relaciones entre los agentes y sus confidentes no han vuelto a ser las mismas. Están más vigiladas. El caso de Ranea sin duda marca un antes y un después en la forma que tienen los Mossos de relacionarse con sus fuentes, ¿no? Ya no es solamente que este policía más de calle pues tenga un contacto, sino que todo tiene que estar mucho más regulado, tiene que haber un intercambio de información con los responsables de Mossos y sí, hay un tiempo de hecho en el que esas confidencias, ¿no? Esa información necesaria para el trabajo policial por otra parte, pues se separan, ¿no? Los agentes a pie de calle tienen miedo de que, oye, si estoy hablando con tal o cual persona y después van a pensar que yo soy un traficante o que he cometido algún delito, pues quizá vale la pena frenar un poco. Y hay un momento, unos meses después del caso, en que esto se frena. Y con posterioridad hay una revisión de cómo debe ser ese trato y cómo darle, digamos, una mayor regulación al trabajo policial. Pero bajar al barro va a seguir siendo imprescindible en las investigaciones. Lo dicen los propios Mossos. Los delitos los cometen personas. Y las personas tienen relaciones humanas. Y el trabajo de las fuentes, de los confidentes y de los informadores son relaciones humanas. La misión del policía, un policía como Ranea, es, a través de las relaciones humanas, tener la habilidad, que muchos no tenemos, para poder extraer aquella información que es conveniente para lo que se está investigando. Posiblemente ahora puedes acudir a bases de datos europeas, sí, muy bien, pero si no vamos al barro donde están los malos y donde se mueve la información, no vamos a sacar nada. Ranea ha sido absuelto y el caso Macedonia se ha deshecho como un azucarillo. Pero todavía hay más preguntas en el aire. Del Sindicato de Policías de Cataluña lo que pedimos es que se investigue. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Quién ha sido y por qué? Y realmente si se han incumplido normas, leyes, instrucciones, oiga, pues que se depuren responsabilidades. Ellos no tuvieron ningún pudor en machacar y trinchar a un compañero. Hoy sabemos que inocente. Vamos a saber por qué se hizo, de qué manera se hizo y por qué intereses. Tanto dentro del cuerpo como de fuera del cuerpo, porque repito que esto sin un apoyo político no se puede llevar a cabo. Uno tiene la sensación de que en determinados ámbitos de la justicia, la Fiscalía de la Justicia, los errores salen gratis, ¿no? 11 autos anulados y no pasa nada. Recurre de una forma ortodoxa a un cuerpo policial que nada tiene que ver con el caso, a revisar lo que ha hecho otro cuerpo policial, como si no se fiara y no pasa nada. Y sobre todo, ¿por qué Ranea? ¿Por qué él? Yo no era el objetivo era el trapero. Y yo era una herramienta más para llegar por mi trayectoria profesional de la investigación. Y les dio igual. O sea, poner lo que sea en el atestado policial, porque esta piedra, que soy yo, nos dará con la torre, que era José Luis Trapero Álvarez. Y eso es así. ¿El por qué? Pues lo sabrán otros. No puede ir por la tumba por la sardina, es decir, no tiene caza mayor, pues va al conejito que pasaba por allí. Este muchacho fue el cabeza de turco de la imposibilidad de llegar más arriba. Los Mossos d'Esquadra han perdido a un buen policía. Durante un tiempo sí. Y yo creo que van a recuperar un gran poli. Creo que esa herida, esa cicatriz, nunca no va a haber un cirujano plástico que se la quite. Pero es un tipo fuerte, es un tipo joven, es un gran policía, es un gran padre y yo creo que le queda mucha vida por delante y que hemos de aprender a guardar en el casillero los libros leídos y
Decía Juan José Millás, ¿no?, que a veces nos resistimos a tirar las zapatillas viejas, ¿no? Dice que algunos parámetros, ¿no?, algunas ideas, decía él, las mantenemos como mantenemos las zapatillas viejas, que aunque sucias, viejas y horadadas, como no son cómodas, pues no las tiramos, ¿no? Si una zapatilla es vieja, hay que tirarla. Y se compra una nueva y a andar más comodito, ¿no? Y él, yo creo que esa lección la ha aprendido, yo creo que ha pasado página, ha cerrado el libro. La cicatriz no se la quitará ni Dios, pero yo creo que está marcado por la cicatriz, pero no le va a marcar la vida. Tiene mucho que decir a esta vida Ranea, porque Ranea, que quería tirarlo todo por la borda, incluso él se quería tirar por la borda, ha presentado los papelitos para volver a ponerse los galones, a ponerse el uniforme, a ponerse el gorro y a servirnos a todos los demás, porque este chico es un servidor público. Él, por ahora, dice, está descansando, pero es verdad, quiere volver. Ranea, después de lo que ha pasado, ¿sigues sintiendo apego por el uniforme de Mossos d'Esquadra? Sí, es vocacional. De hecho, estoy pidiendo volver, voy a volver y voy a trabajar de otra manera, gestionando todo. Han pasado unos años, nos hacemos mayores y luego ya no estamos para saltar vallas y pegaros un carrerón, pero sí para gestionar, y no la sabiduría, pero sí el día a día, el saber gestionar. No eres más listo, porque sin un equipo bueno no eres nadie, yo siempre lo he dicho. Caso Macedonia. Historia de una persecución. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Cadena SER.